bueno, gente fifí, liberales, conservadores, pues estamos grabando el día viernes 4 de septiembre a las 13 horas y quiero comentar varios asuntos de carácter político, el principal que tiene que ver con el nombre del video, que es Dante Delgado, cacique y vividor de la política, pero quiero poner un contexto previo a un análisis de un video que el actual senador de la República por Movimiento Ciudadano subió a sus redes. El día de hoy, el INE está sesionando, el Instituto Nacional Electoral está sesionando y seguramente se va a dar paso a la conformación de dos nuevos partidos políticos, es decir, se va a oficializar que México Libre, de la familia Calderón, y Encuentro Solidario, de todos los políticos relacionados con el Partido Encuentro Social, se les va a dar ya luz verde para que empiecen a funcionar como nuevos partidos políticos. Quedan pendientes por ahí otros partidos que pues cumplieron con los requisitos, pero seguramente están en esta revisión, que es Redes Sociales Progresistas, del Bester Gordillo, Fuerza Social por México, de Pedro Aces, que está ligado a Ricardo Monreal, Súmate a Nosotros, de Manuel Espino, exdirigente del PAN. Entonces, ¿por qué quiero poner este contexto? Porque esta misma semana, adicional, hemos visto cómo el PRD le prestó diputados al PRI, cómo Morena, siendo un partido de izquierda, votó a favor del PRI para que se quedara con la presidencia de la Cámara de Diputados. El PT, que fue creado por Carlos Salinas de Gortari en su gestión, en ese momento votó en contra del PRI. Es decir, en un video aquí anterior, lo que yo he afirmado, conociendo el sistema de partidos y a la política y los políticos, he afirmado que todos los partidos son iguales. Hablo de todos los partidos en el sentido de lo que representan políticos en específico representando esos partidos. Si ustedes leen los estatutos de cada partido, uno podría pensar que son instituciones que tienen buenos valores, que tienen buenos principios, que tienen unos objetivos y unas misiones muy claras y específicas para tratar de representar a la sociedad. Pero eso es en el papel. Ya cuando en la política se empieza a operar, nos encontramos a personajes como Dante Delgado. Y entro en materia. Esta misma semana, Movimiento Ciudadano ha generado una línea discursiva llamada Evolución México. Y el primero que hace una manifestación pública respecto a su visión de lo que significa la política y cómo debe de funcionar es Dante Delgado. Este video lo van a poder ver al finalizar el análisis correspondiente. Dante Delgado representa lo más anacrónico de la política mexicana y sin embargo, en el discurso que ustedes van a escuchar posteriormente y van a ver, trata de ponerse como si fuera la vanguardia de la política nacional. Un personaje que ha vivido de la política nacional, que ha sido el cacique de Movimiento Ciudadano, que es una persona autoritaria, y vamos a ir analizando las frases célebres que están dentro de su discurso. Una de ellas dice: vivir en los privilegios y excesos que solo son posibles desde el abuso del poder y la impunidad. Y claro que él ha abusado del poder dentro del Movimiento Ciudadano, y claro que ha sido impune este personaje que es Dante Delgado. Así que este tipo de frases que tratan de colocar a los otros como si fueran los malos, cuando él mismo representa toda esta porquería de la política mexicana. Otra frase célebre dice: este sistema que sobrevivió cambió de piel de nombre y de nombres, pero sigue siendo el mismo y haciendo lo mismo. Y si alguien ha hecho esto, es Dante Delgado de Ranauro. Si ustedes se dan cuenta en toda su historia, es el mismo personaje. Es exactamente el mismo personaje que siempre lo que hizo fue beneficiar a un grupo de la élite de Movimiento Ciudadano y que circularon por los puestos en diputados, en senadores, dirigiendo al propio partido. Nunca tuvo la apertura para que nuevos cuadros llegaran, hasta que se vio forzado a hacerlo posteriormente, después de que ya prácticamente dentro de su dirigencia, las últimas dos dirigencias previo a la que está actualmente de Castañeda, en este momento, que es el actual dirigente, la situación es que Dante Delgado estuvo 2 periodos dirigiendo a Movimiento Ciudadano, y en esos 2 periodos perdió más del 50% de los registros estatales. así como una votación que disminuyó de manera sustantiva, y por otro lado,
también algo que me parece muy lamentable, lo que sucedió con la dirigencia en el Distrito Federal, que él sepultó el trabajo en el Distrito Federal poniendo a 2 dirigentes, como fue Armando López Campa y en su momento a Estela Damián. Equivocaciones terribles que ha tenido Dante Delgado y que precisamente cuando uno lee estas cosas dice, cara dura que es Dante Delgado. Otra frase célebre dice, consecuencia del terrible error de mi generación es que hoy padecemos a políticos que llegan al poder no para transformar, sino para ver qué se llevan. ¡Guau! ¡Guau! Si vemos la administración de Movimiento Ciudadano desde su creación como Convergencia y hasta ahora que es Movimiento Ciudadano, si se pueden dar por ahí una vueltecita en la página del INE, en la parte de fiscalización, ustedes pueden revisar ahí quiénes fueron los tesoreros de Movimiento Ciudadano durante todos estos años y están ahí puros nombres de gente súper amiga de Dante Delgado. Nunca un tesorero que no tuviera una liga familiar o de amistad con Dante Delgado. Así que ahí queda claro perfectamente este tipo de palabras, como son palabras huecas, palabras vacías, cuando se habla de, si no para ver qué se llevan estos políticos. Bueno, pues valdría la pena analizar cómo es que Dante Delgado, pues escudriñar su parte financiera durante todos estos años, así como han exigido que pues Andrés Manuel López Obrador pudiera decir de qué ha vivido. Bueno, pues creo que Dante Delgado tendrá muchas preguntas que resolver. Políticos con delirios de grandeza que creen que su trabajo es dar declaraciones en lugar de resultados y rendir cuentas. Bueno. Si alguien tiene delirio de grandeza es Dante Delgado. Él está acostumbrado a que toda la gente le bese la mano, le bese los pies. Si no están de acuerdo con él, están contra de él. Así es como se ha manejado siempre en Movimiento Ciudadano. Esa es una realidad. Quien lo conoce sabe perfectamente la cultura priista arraigada en Movimiento Ciudadano. Así que si alguien tiene ese delirio de grandeza, es precisamente Dante Delgado. Y luego cuando habla de rendir cuentas, bueno. Yo les decía, si alguien pudiera meterse a la unidad de fiscalización y revisar todas las cuentas año tras año de Convergencia y Movimiento Ciudadano, se van a dar cuenta, hay dos cosas importantes. Una es la rendición de cuentas y la otra es la presentación de los documentos que avalan que se va haciendo el ejercicio financiero de manera correcta, entre comillas, en este caso de los recursos que otorga la Federación a través del INE. Es decir, por un lado está la rendición de cuentas y por el otro lado está la presentación precisamente de las facturas y todo ello, que es la transparencia, ¿sí? Entonces, no son palabras similares, el transparentar y rendir cuentas, porque yo puedo comprar algo para el proceso electoral, pero no necesariamente eso se habla de rendición de cuentas. Y si se metieran ahí a la unidad de fiscalización, se darían cuenta de muchas cosas que están ahí. Ojo, justo cuando acaba la administración de Dante Delgado, dicen en el partido que la sede que tenían en la colonia Nápoles tenían que entregarla. Y bueno, pues todos los archivos de todas las finanzas, pues quién sabe por dónde andan. Hay nada más para la reflexión. Luego dice, poderes fácticos y actores políticos alineándose a sus propios intereses y sin el mínimo sentido de responsabilidad histórica. Si alguien negoció con los poderes fácticos, si alguien ha visto por los intereses particulares y ni siquiera de los intereses del Movimiento Ciudadano, fue o ha sido Dante Delgado. En la gestión del PRD con, en este caso, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, cuando Movimiento Ciudadano del Distrito Federal tenía un posicionamiento en contra de la administración de Miguel Ángel Mancera, Dante Delgado ordenó que esa situación ya no se siguiera dando. Así es como Dante Delgado opera, pero él ahora dice este tipo de frases que son frases vacías. En casi todos los políticos mexicanos habita un pequeño priista, pues en Dante Delgado no habita un pequeño priista, habita un gran priista. Recordemos que su jefe político, pues ahí el señor Gutiérrez Barrios, que además fue también su maestro en la política,
Consulten ustedes ahí quién fue Gutiérrez Barrios, para que ustedes se den cuenta el gran priista que lleva dentro de sí Dante Delgado. Apenas llegan al poder, se aferran pasando donde se sienten más cómodos y más libres para ejercer el autoritarismo, los excesos, la corrupción y la impunidad. Yo hasta pensé que se estaba autorretratando, que se estaba autodescribiendo con esta frase, porque cuando se habla de aferrarse al poder, perdón, ustedes revisen ahí, Movimiento Ciudadano, cuántas veces fue precisamente el presidente del partido en estos años de existencia del Movimiento Ciudadano antes Convergencia. No solamente eso, ¿cuántas veces ha sido senador? En esta última, por ejemplo, pues estuvo muy clara su intención de la crítica que hace a la generación de él, que dice que fracasó, pero él se autonombra senador y mantenerse él, aunque a todos los viejos de su partido, pues a todos los echó. Entonces, otra de las frases dice, no se puede hablar de transformación si se mantienen las ideas, las prácticas y soluciones del pasado. Movimiento Ciudadano antes Convergencia había temas tabú, como era precisamente toda la lucha feminista, la diversidad sexual, los derechos plenos de todas las personas, la parte de la no discriminación, derechos humanos. ¿Por qué? Porque si alguien es un machín, es Dante Delgado. Yo lo vi maltratando a una de las feministas que tienen más reconocimiento dentro del partido y en el ámbito del feminismo, como es Marta, ahorita se me fue su nombre, Marta Tagle, ¿no? Gracias ahí con el apuntador, Marta Tagle. Lo vi y lo he escrito y se lo he dicho a ella misma. Una cosa es que dicen que son feministas, pero dentro aceptan que los machines como Dante Delgado las hagan incluso llorar. No se puede hablar de transformación si se mantienen las ideas, las prácticas y soluciones del pasado. Si alguien ha actuado de esa manera, pues obviamente Dante Delgado. Y finalizo. No se pueden construir futuros si se deciden los mismos de siempre. Si deciden los mismos de siempre, si gobiernan los mismos de siempre y si se mantienen las mismas políticas, las mismas prácticas y las mismas estrategias. ¡Carajo! Dante Delgado, híjole, te va a salir sangre, te mordiste en la boca. Si alguien ha mantenido a los mismos de siempre, pues ahí están las filas de lo que ha sido Movimiento Ciudadano antes Convergencia. Así que, pues ahí está, Clemente Castañeda, que es el actual presidente del partido, el multitareas, que además apenas acaba de renunciar del Senado de la República y tiene todos los cargos, creo que también es jefe vecinal de su colonia. Pues así están las cosas. El Movimiento Ciudadano, pero están igual en Morena, y están igual en el PRI, y están igual en el PRD, y están igual en el PAN. Es decir, antes de dejarlos ya con el video, soy de los convencidos que en los próximos procesos electorales, más allá de las siglas, de los nuevos partidos que se van a formar o de estos, pues solamente van a servir como vehículo para que pues las personas que se puedan anotar en los procesos electorales, la gente valore votar por personas, por sus historias y no por las marcas, porque realmente esto es un cochinero dentro de lo que es el sistema de partidos el sistema de partidos políticos. Pero es lo que tenemos, O sea, esto es lo que tenemos, pero hay que ir desenmascarando a personajes como Dante Delgado. Así que, pues, para que ustedes escuchen de su propia voz, con su propia actuación de gran actor que tiene, pues los dejamos con el video de Dante Delgado. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis. Mi generación le falló a México. Falló porque se entregó a un sistema que ya había envejecido. Un sistema que nació y se pervirtió durante décadas de gobiernos priistas. Un sistema que nunca entendió el presente y que se negó a pensar en el futuro. Quiero ser claro, cuando mi generación llegó al poder, el sistema político mexicano ya era pasado. Desde ese entonces era necesario dar un paso adelante, enfrentarlo y desterrarlo. Desafortunadamente, muchos de mis contemporáneos decidieron doblar las manos, mirar hacia otro lado, porque ese pasado les permitió vivir en los privilegios y excesos que solo son posibles desde el abuso del poder y la impunidad. Ese sistema que mi generación no se atrevió a enfrentar
sobrevivió, cambió de piel, de nombre y de nombres, pero siguió siendo el mismo y haciendo lo mismo. La consecuencia del terrible error de mi generación es que hoy padecemos a políticos que llegan al poder no para transformar, sino para ver qué se llevan. Políticos con delirios de grandeza que creen que su trabajo es dar declaraciones en lugar de dar resultados y rendir cuentas. Poderes fácticos y actores políticos alineándose de acuerdo a sus propios intereses y sin el mínimo sentido de responsabilidad histórica. Resulta deshonrosamente cierto que sin importar emblemas, colores o épocas, en casi todos los políticos mexicanos habita un pequeño priista. Una y otra vez, las y los mexicanos han votado por un cambio y una y otra vez los gobiernos de ayer y los de hoy apenas llegan al poder, se aferran al pasado. Ese pasado en el que se sienten más cómodos y más libres para ejercer el autoritarismo, los excesos, la corrupción, la impunidad. El gobierno de Vicente Fox se aferró al pasado. El gobierno de Felipe Calderón se aferró al pasado. El gobierno de Peña Nieto se aferró al pasado. El gobierno de Andrés Manuel está abrazado al pasado. Los cimientos del actual gobierno de la República son los que se construyeron en el priismo más arcaico. No se puede hablar de transformación si se mantienen las ideas, las prácticas y las soluciones del pasado. No se puede construir futuro si deciden los mismos de siempre, si gobiernan los mismos de siempre y si se mantienen las mismas políticas, las mismas prácticas y las mismas estrategias. No se puede construir futuro a punta de declaraciones. Estoy convencido que ser juarista, demócrata o republicano es más que una declaración. Se tiene que demostrar. Tristemente, este gobierno, al igual que los anteriores, lo único que han demostrado es un inmenso amor y apego por el pasado. Sé que la gran batalla de México es contra el pasado. Por eso el PRI se salió de mí y por la misma razón dejé de acompañar a Andrés Manuel. ¿De qué sirve ganar si se van a repetir los errores del pasado? Mi generación le falló a México. Movimiento Ciudadano no lo hará.